Les reitero, para mí es un enorme privilegio y es la intención con nuestras visitas enseñar al respecto de las marcas de una iglesia saludable. Y alguien dice, ¿a qué se refiere usted con una iglesia saludable? Bueno, básicamente lo que queremos dar a entender es que al ir a la palabra de Dios, ella nos enseña cómo una iglesia debe conducirse. Y por tanto, uno puede reconocer evidencias o marcas en una iglesia que está procurando conducirse sanamente, saludablemente, y aquellas que están olvidando los principios y las verdades de la palabra y en cambio están conduciéndose de una manera que ponen en peligro al mismo rebaño. Una iglesia que no es sana. No sé cuál es el trasfondo de muchos de ustedes, porque obviamente es mi primera vez. Conozco a don Alejandro y al hijo nada más. Pero no sería extraño escuchar que entre ustedes hayan algunos que esta no sea la primera congregación a la que asisten, sino que estuvieron en otras partes y llegó un momento en el que tuvieron que salir porque dijeron, este lugar se está descarriando, aquí no se predica la palabra de Dios, aquí el evangelio no es presentado, aquí no está siendo guiada por un hombre de Dios, sino hay un lobo. Eso es lo que nosotros llamamos entonces con esta serie, la urgencia de nosotros evaluarnos a la luz de la palabra de Dios y reconocer si estamos caminando para ser una iglesia saludable. Ahora, yo no voy a empezar esta mañana inmediatamente con las marcas que debe tener una iglesia sana, sino que primeramente es mi intención hacer el llamado a la urgencia de una reforma, a la urgencia de una reforma bíblica. Y cuando yo digo reforma, yo sí estoy aludiendo al evento histórico que conocemos como la Reforma Protestante, es decir, aquel evento que se marca con el día en que un hombre llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis en una iglesia en Wittenberg, un 31 de octubre de 1517, es decir, hace 497 años. Ese día es el que marcamos como el día de la Reforma Protestante. Pero más que solamente el hecho histórico, es qué fue lo que ocurrió con ese evento. Es decir, cuáles fueron los principios y verdades que se redescubrieron, porque la reforma no fue en sí algo nuevo, fue un volver a las escrituras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles verdades habían sido olvidadas que vinieron a ser redescubiertas ese día y que vinieron a causar esa separación definitiva de la Iglesia Católica Romana y hacernos reconocer nosotros como los protestantes? ¿Cuáles son entonces esas marcas? Esa es la intención. Entonces yo los invito a leer con su vista este pasaje. Luego oraremos pidiendo la bendición del Señor en esta predicación. Dice así el libro de Segundos de Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová.
Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ecán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guardas de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias porque me has traído junto a mi esposa a esta congregación con bien. Y ruego, Señor, que me uses como un instrumento útil en tus manos, que yo pueda predicar con fidelidad tu palabra, que la pueda predicar también con claridad. Por eso yo suplico el auxilio de tu Espíritu Santo, porque esta labor no puede ser hecha en las fuerzas humanas. Y también suplico para que sea el Espíritu obrando en los corazones de los que hoy me escuchen, para que sus oídos sean abiertos a la verdad y podamos nosotros juntos comprender el mensaje de tu palabra. Pero no solo entenderlo, sino que obres en nosotros la convicción de hacer según lo que está escrito. Yo esto lo pido no confiando en capacidades mías o en algún gesto u obra de valor alguno delante de ti, sino que yo he orado a ti confiando en la obra mediadora de Cristo, aquel que media por su pueblo en nuestras oraciones. Amén. Bueno, como les decía entonces, hay una urgencia por una reforma en cualquier iglesia. Pero solamente el hecho de recordar un evento histórico hace que hayan extremos peligrosos. Es decir, hay algunos que, por un lado, se quedan encerrados o solamente les gusta recordar aquello que es bonito recordar de la historia. Yo no sé mucho de historia, pero qué bonito saber que en el pasado pasó tal cosa.
y no analizar todas las consecuencias que hubo. Esto yo lo digo porque quizás muchos sí sepan de que el 31 de octubre sí era el día de la Reforma y que hubo un hombre llamado Martín Lutero. Pero qué enseñó o qué dicen las 95 tesis, ya eso es otro tema. No todos dominan esa parte. Hay a veces un desconocimiento de la historia que se da como por algo romántico. Es como en el pasado todo era mejor. Pero el libro de Eclesiastés nos advierte de nosotros decir eso con ligereza, porque nunca diremos eso con sabiduría. Pero para mí todavía más peligroso es el hecho de ignorar voluntariamente la historia. Como, ¿qué importa? Ya eso ya pasó, eso fue hace muchos años. ¿Para qué vamos nosotros a ver hacia el pasado? Olvidar por completo. Y la Biblia está repleta de ejemplos de las consecuencias que es olvidar lo que Dios ha hecho. Porque en última instancia la historia no es más que la recapitulación de lo que Dios hace en la vida humana. La historia es la intervención de Dios en la humanidad. Eso es. Y sin embargo, la Biblia está repleta de cómo muchas veces el hombre olvida todo ello. Por ejemplo, simplemente para hacer un repaso en algunos eventos, ¿qué es el libro del Éxodo al inicio, sino ver lo que le pasó a Egipto por olvidar que era Israel? ¿Recuerdan que en Génesis hubo una época que el faraón tuvo un sueño y él no sabía interpretarlo? ¿Quién lo interpretó? José, porque Dios le dio el entendimiento para interpretarlo. Y gracias a esa interpretación del sueño, Egipto se pudo preparar adecuadamente para la hambruna que vendría. Ahora vendrían 7 años de mucha abundancia, pero luego iban a venir 7 años tan feroces que ni se iban a acordar de los 7 años de abundancia. Recuerdan, las vacas flacas se comían a las gordas, ni se iban a acordar de la prosperidad. Pero Dios dio entendimiento a José para que fuera sabio y administrara toda la gran cosecha que iban a tener. Pero el libro de Éxodo nos dice que luego se levantó un faraón y una nación que ya no se acordaba de quién fue José. ¿Y qué hicieron con los israelitas? Los empezaron a maltratar y a tratar como esclavos. Olvidaron que gracias a un israelita, Egipto fue preservado. Olvidaron la historia. Si ellos tan solo hubieran recordado que fue gracias al Dios de los israelitas que hubo alimento y provisión durante la hambruna, habrían tratado a los israelitas como esclavos. Dios ya había anunciado que eso iba a pasar, y así fue como ellos los maltrataron. Pero uno dice, bueno, estos fueron los egipcios, es que ellos eran paganos, no conocían a Dios. ¿Qué pasa con Israel? Dios los rescata de Egipto con señales poderosas. Hay una generación incrédula que no entra, vagan por el desierto, y cuando finalmente cruzan el Jordán, hay unas piedras que ellos ponen, ¿verdad? Porque hay unas tribus que dicen, nosotros nos vamos a quedar de este lado del río. Pero para que nuestros hijos no se olviden de las grandes obras del Señor y de que somos parte del pueblo que está del otro lado del río, vamos a erigir este tabernáculo o este montículo de piedras como señal, como testimonio de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Suena muy piadoso. De hecho, en los últimos días de Josué hay un capítulo muy famoso, el capítulo 24, cuando él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué es lo que dicen los padres? Sí, nosotros también serviremos a Jehová. Y Josué les tiene que decir, ustedes no van a servir a Jehová. Y en efecto, pasamos la página y llegamos al libro de los jueces y leemos que una vez más se levantó ahora una generación que no sabía quién era Josué, ni los que estuvieron con él. ¿Y qué sucedió? El pueblo se dio a la idolatría. Una vez más olvidaron a Dios, lo que él había hecho y la palabra que ya ahora tenían, porque ya por medio de Moisés tenían la ley escrita. Y podemos continuar con ejemplos similares. Cuando llegamos a la época de los reyes, que es en el texto que estamos, ha sucedido algo parecido. ¿Qué es lo que acabamos de leer?
se encontraron un libro. La ley había sido tan olvidada, en ese momento, la palabra de Dios que en ese momento tenían disponible, que se la encontraron. O sea, hemos encontrado un libro, y cuando lo leyeron, es la ley de Dios. Algunos piensan que las copias de la ley eran tan escasas que estamos hablando de una de las pocas que tenían en ese momento, porque se habían olvidado por completo de los estatutos de Dios. Muchos piensan que esta ley a la que se refieren es el libro que nosotros llamamos Deuteronomio. Pero indiferentemente, el punto es, había una ley que encontraron. La leyeron y cayeron en cuenta de que era la ley de Dios. Pero ellos lo olvidaron. Ellos lo olvidaron. Entonces, ¿cómo es que viene una reforma en la iglesia? Viene precisamente cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios. Y esta fue encontrada y vinieron los cambios, como hemos leído en el capítulo 23. Pero para nosotros poder apreciar adecuadamente los cambios que Josías, como rey piadoso, llegó a hacer en el pueblo, nosotros debemos reconocer en primer lugar que hubo una reforma aparente. En primer lugar hubo una reforma aparente, porque vean lo que nosotros leemos en los versículos de el 5 en adelante. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Josías fue un hombre preocupado por el templo, por la obra del Señor. Y de nuevo yo les digo, vean lo importante que es no olvidar la historia, que si uno viene y solamente lee este capítulo, uno quedaría con la impresión como de que sí, bueno, Josías fue un rey bueno. Pero es que todavía sorprende más que Josías fuera un rey bueno cuando uno recuerda quiénes fueron sus padres. ¿Quién fue el papá de Josías? Fue Amón. ¿Y quién fue el papá de Amón? Fue Manasés. Ustedes lo pueden ver si van una página atrás. Pueden ver en sus títulos y sus Biblias los tienen que dice el reinado de Manasés y el reinado de Amón. Por tiempo yo no voy a leer todo lo que ahí está escrito. Pero el breve resumen es este. Manasés fue un rey tan perverso, que incluso dio sus hijos en sacrificio a Moloc. Los quemó, así de malo. Y viene la sentencia de Dios diciendo, yo voy a quitar a Judá de mi presencia. Y la sentencia de Dios fue tan firme que nosotros leemos años después que todavía persistía esa sentencia. Yo voy a quitarlos delante de mi presencia por causa de los pecados de Manasés. Segundo de Crónicas nos relata que Manasés llegó a arrepentirse de sus pecados. Eso nos muestra la maravillosa gracia de Dios. Pero las consecuencias de esos pecados todavía iban a acompañar a Judá. Y Amón, ni qué decir, un rey también malo. Claramente no tenía un modelo de piedad en Manasés. Pero viene Josías y leemos que él fue uno que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. De nuevo, no fue que David fue el padre directo de Josías, porque su padre fue Amón. Es decir, que hizo conforme a su antecesor, David. David, como rey, llegó a ser el estándar con que los reyes fueron medidos. Es decir, cuando ustedes vean los reinados de Judá, ustedes siempre van a leer eso. ¿Hizo conforme a David o no hizo conforme a David su padre? Así era como los reyes eran medidos. Y Josías fue uno de los pocos reyes de Judá que hizo conforme a David su padre. Es decir, fue un buen rey, piadoso. Y él entonces lo vemos aquí preocupado por la obra. Él está buscando repararla. Eso es como el día de hoy, muchos de nosotros que estamos aquí congregados,
y ustedes en especial como miembros de esta iglesia, que siempre van a estar atentos a cosas que haya que hacer aquí en el lugar donde se congregan. O sea, sabemos que este no es la iglesia, este edificio, pero es el lugar donde nos congregamos. Y uno quiere procurar siempre, hay que hacer tal cosa, hace falta una reparación en tal lado. Josías se preocupaba por eso. Él quería que todo fuera hecho en debido orden. Y tenía tal confianza en los hombres que habían sido delegados para la labor, que vemos que ni siquiera le estaban pidiendo rendición en cuanto al uso de los bienes, porque él veía que estaba siendo bien usado. El pasaje paralelo de 2 de Reyes 22 es 2 de Crónicas 34. Ahí se nos dicen más cosas incluso acerca de Josías. Que Josías llegó a quitar ídolos en medio del pueblo. ¿Y a qué edad? A muy tierna edad. Porque ¿a qué edad empezó a ser rey él? A los 8 años. Y a los pocos años, o sea, estamos hablando de lo que llamarían hoy un adolescente. Pero él buscó a Jehová. Es lo que nosotros leemos. Los invito para que lo vean conmigo. 2 de Crónicas 34. Dice el versículo 3 de 2 de Crónicas 34:3. Si no pueden buscar rápido, nada más me escuchen. Dice así. 2 de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Y continúa diciendo más cosas. Siendo un muchacho nuevo, el corazón de Josías estaba en la causa de Dios. Entonces alguien me puede decir, Ronnie, pero ¿por qué usted entonces habla de una reforma aparente? Si este hombre lo vemos haciendo un montón de cosas aún desde su infancia. Él estaba en la causa de Dios, porque usted dice que eso era una reforma aparente. Digo que es una reforma aparente porque básicamente era solamente Josías el que estaba en eso. El resto del pueblo seguía en la idolatría. O sea, cuando venía el mandato del rey, ellos quitaban las cosas. Pero solamente Josías estaba comprometido por la santidad a Dios. En un sentido era uno contra el mundo, Josías. ¿Por qué es que digo esto? Porque ni el sumo sacerdote tenía la ley. ¿Nos damos cuenta de ello? O sea, fue que se encontró la ley. ¿Cómo entonces supo Josías qué agradaba a Dios? Bueno, nosotros sabemos que el profeta Jeremías y el profeta Sofonías profetizaron en los días del reinado de Josías. Quiere decir que él estuvo atento a lo que estos profetas decían. Pero eso no quitaba el hecho de que él no tenía la ley. Él atendió a las advertencias que venían de parte de Dios por medio de sus profetas. Pero el resto del pueblo, no. Si ustedes leen Jeremías, ustedes van a ver cómo constantemente los textos nos dicen Jeremías profetizando en nombre de Jehová y el pueblo diciendo, no vamos a hacer caso. No vamos a hacer caso. Rebelde. Una reforma aparente. ¿Por qué? Porque sí, pudieron haber derribado las estatuas, pudieron haber quebrado las imágenes, pero hermanos, quebrar una estatua no elimina la idolatría del corazón. Quizá nosotros no nos identificamos tanto con esto que estamos leyendo porque, y vamos a decir, no, o sea, yo no tengo un ídolo en mi casa, yo no tengo una figura de un becerro, no, eso yo no tengo ídolos. Estás equivocado. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros pasamos codiciando muchas cosas. Esos son los ídolos de nuestro corazón. Y aunque físicamente no los tenemos, es lo mismo que pasó con este pueblo. Ellos pudieron haber derribado todas esas cosas, pero no estaban sirviendo a Dios.
con un corazón solo para Él. Estaban divididos en la idolatría de su corazón. Sí, nosotros no peregrinaremos cada 2 de agosto para ir a ver una piedra, pero eso no quiere decir que estamos libres de luchar contra los falsos ídolos. Y digo aún más que es una reforma aparente, porque al inicio, cuando la ley fue leída, ¿cuántas personas se quebrantaron? ¿Qué es lo que hemos leído aquí? ¿Cuántas personas leyeron la ley? Varias. Primero la encontró el sumo sacerdote. Versículo 8. Dice el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Luego vino el escriba Safán y se lo leyó ¿quién? Al rey. Quiero transmitir este punto de una manera adecuada. Vean lo que está sucediendo. Tenemos al sumo sacerdote, aquel que tenía la labor de interceder por los pecados del pueblo, leyendo la ley de Jehová, y le dice al escriba: esta es la ley de Jehová, tome, llévesela al rey. Nada pasó con él. Lo tiene Safán, lo lee, sí, la ley, se lo voy a llevar al rey. Rey, he encontrado la ley. Y empieza Safán a leer, ¿y qué pasa con Josías? Se quebranta de corazón. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, la reforma solamente va a venir, y los cambios en la iglesia debemos hacerlo solamente por lo que la palabra de Dios dice, pero debemos tener esto muy claro. La convicción de pecado, la convicción de entender el Evangelio y de quién es Jesús y de qué es la iglesia, y en general con todo el resto del mensaje de la palabra de Dios, es una obra soberana de Dios cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón para que nos humillemos a la palabra de Dios. Quiero que piensen en esto. ¿Cuántas veces escucharon ustedes a alguien que les vino a predicar la palabra de Dios? Ustedes muchas veces dijeron: yo no tengo tiempo, otro día me vienen y me cuenta todo. Pero hubo un día que ustedes escucharon la palabra de Dios y su corazón fue contrito, fue humillado, y ustedes dijeron: Jesús es mi esperanza de salvación. Eso es la gracia de Dios. Pero tenemos que ver que no todos van a reaccionar ante la predicación de la palabra. Tenemos aquí 2 hombres que leyeron, es la ley, y ya. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que unos crean y otros no. Es simplemente la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Nosotros no podemos convertir a nadie. Dios salva pecadores. Él es el autor de la salvación. Por eso nosotros podemos esforzarnos en hacer muchas cosas. Yo puedo venir y decirles que hagan muchas cosas, y el pastor Alejandro los puede instruir a ustedes: hermanos, tenemos que hacer esto, hermanos, tenemos que hacer esto otro. Pero si no hay convicción obrada por el Espíritu Santo, nada va a pasar. Tenemos que orar para que el Señor bendiga la predicación de la palabra y humille nuestros corazones. Que no seamos como Hilcías, que no seamos como Safán al inicio, que podemos escuchar, pero eso no es conmigo. O que nos conceda un corazón como el de Josías, que al escuchar la palabra de Dios nosotros seamos convictos de pecado, pero a la vez llenos de esperanza porque hay perdón en Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento de una verdadera reforma? Ya dije que esta fue una reforma aparente, porque sí, cambiaron muchas cosas. Pero el verdadero fundamento que viene el libro a desarrollarnos empieza luego que esta ley es leída a todos los demás. Al principio fue solo una persona. Solo Josías parecía entender la gravedad del asunto. Pero aún si fuera solo una persona, es una persona que ha sido ganada y convertida para la causa del Señor. Uno a veces
puede pensar, bueno, cuando ustedes dicen que volver a una reforma bíblica, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de grandes multitudes, estamos hablando de grandes edificios. No necesariamente, aunque el Señor puede traer todo eso. El Señor puede traer por medio de un sermón la conversión de miles, como nosotros leemos en Hechos capítulo 2. El Señor puede proveer para su pueblo, para que todos tengamos los edificios con todas las condiciones que el Ministerio de Salud le pasa exigiendo a las iglesias protestantes. Pero la reforma no consiste en los números o en la cantidad de edificios, no. De nuevo, consiste en volver a la palabra de Dios. Yo originalmente había hecho un estudio de este pasaje 3 años atrás, y recuerdo decirle a las personas que estaban conmigo en ese momento, vean, nosotros no podemos declarar cosas. Lamentablemente hay hombres que andan declarando cosas. El año 2015 va a ser el año del avivamiento, cosas así. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros no somos soberanos sobre la historia, solo Dios es soberano. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Aunque no puedo profetizar una reforma, puedo decirles qué es lo que debemos hacer para que caminemos hacia ella y que el Señor se agrade en usar esos esfuerzos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos volver al mensaje que ha quebrantado y salvado a miles de personas a través de miles de años. El mismo mensaje que humilló y transformó a Josías, el mismo mensaje que humilló y transformó a Lutero, es el mismo mensaje que nos ha humillado y que nos ha traído el arrepentimiento, y es el mismo mensaje que por el poder del Espíritu Santo seguirá despedazando corazones de piedra y dando corazones tiernos de carne, regenerados para obedecer. Y el mensaje es este: que nosotros, habiendo olvidado la ley de Dios, incapaces de cumplir la ley de Dios, Dios envió a su Hijo, quien sí cumplió toda la ley en nuestro lugar. Y Dios cargó la culpa que era sobre nosotros en su Hijo. Y Cristo, el que no conoció pecado, murió por nuestros pecados, fue hecho pecado para que nosotros fuéramos declarados justos delante del Padre. Este es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Este es el fundamento de la verdadera reforma, el mensaje que solamente se halla en las páginas de este bendito libro, de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que por la gracia de Dios es tal de que somos salvos por fe, por medio de la gracia, sin obras, porque es un regalo de Dios, que somos salvos en Jesucristo para la alabanza de la gloria de Dios. Pero esta gracia no puede ser apreciada cuando se omite la predicación de la palabra de Dios, cuando esta predicación no nos confronta a nosotros con todo el consejo de la palabra de Dios. Parece que en estos días los papeles se han invertido, que en lugar de ser nosotros los deudores a Dios, Dios nos debe a nosotros. Parece que Él está en el cielo simplemente como alguien que está sujeto a nuestras peticiones. Dios dame esto, Dios dame lo otro, y Dios tiene que hacerlo. ¿Cuándo se llegó a tal inversión de los puntos? De nosotros más bien entender que somos los necesitados de que se nos perdone la deuda que no podemos pagar. Eso fue lo que justamente entendió Josías cuando escuchó la ley. ¿Qué fue lo que él mandó a consultar? Por él y por todo el pueblo. Dice así el versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de estas palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Para qué? Para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Somos nosotros los que debemos hacer conforme a lo que Dios nos dijo, y no Dios hacer lo que es conforme a nuestros deseos. ¿Nos estamos conformando a lo que Dios dice
¿O queremos que Dios se conforme a nuestra voluntad? ¿Cuándo se cambiaron los papeles? Esta es la verdad. No importa cuánto empeño pongamos, no podremos cumplir la demanda de obediencia perfecta que Dios exige. Pero a la vez, la promesa de Dios es el bálsamo para aquella alma que ha sido quebrantada y humillada y que reconoce que no puede cumplir todo lo que Dios pide. Porque dice Dios, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Este es el fundamento. Hermanos, nosotros venimos aquí aprovechando esta invitación que nos han hecho, pero ustedes deben estar atentos a lo que están escuchando. ¿Qué es lo que vienen estos hombres a decir? ¿Está en la palabra de Dios? Porque si no es así, ¿para qué los escuchamos? Y si está en la palabra de Dios, estamos nosotros viviendo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Seamos como esos bereanos, que llegó Pablo mismo a predicar el evangelio y ellos quisieron, a ver, Pablo, es así como usted dice. Cuando muchos hubieran dicho, no hombre, pero si es Pablo, ¿cómo se va a equivocar ese gran siervo de Dios? No, está conforme a la palabra. Ah, muy bien, que así sea. Que seamos como esos bereanos que indagan la palabra de Dios y de nuevo suplicando, y sigo insistiendo en esto, que Dios nos convenza y que nos humille. Que figurativamente hablando, rasguemos nuestros vestidos ante la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cambios? ¿Qué cambios vinieron? Porque esto no fue algo emocional de Josías, que un día simplemente escuchó la palabra y él se puso a llorar y que fue una emoción que sintió, donde él dijo, ay, qué mal me he hecho, yo tengo que cambiar muchas cosas y el pueblo tiene que cambiar. Y al día siguiente se levantó ya como si nada hubiera pasado. No. Lo de Josías no fue un arrebato emocional de un día. Hubo cambios que vinieron como consecuencia de ese arrepentimiento genuino. Queremos ver las marcas de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué fue lo que Josías hizo en el capítulo 23, versículo 1? Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías dijo, lo que yo he escuchado, tienen que escucharlo los demás. Todos debemos escuchar las palabras de este libro de la ley. ¿Cuál fue el primer cambio entonces que vino? Si queremos hablar de los cambios en la iglesia, de cambiar las cosas, de una reforma bíblica, es saturarnos de la palabra de Dios, leerla cada día como devoción personal y leerla juntos como congregación. Eso que hacemos de leer antifonal, todos juntos, todos tenemos que escuchar la palabra de Dios, desde el más chico hasta el más grande. ¿Cuál es el deseo de ustedes, padres, con sus hijos? Debe ser que lo más pronto posible ellos puedan estar con ustedes aquí también escuchando la palabra de Dios, porque todos tenemos que escucharla. Juntos, como iglesia. Lamentablemente hay movimientos que buscan separar, segregar la congregación, mujeres por un lado, hombres por el otro, ancianos por un lado, jóvenes por el otro, pero el patrón que nosotros vemos en la Escritura es juntos, desde el más pequeño hasta el más grande, porque todos necesitamos lo mismo, necesitamos escuchar la misma palabra de Dios predicada. No hay necesidades diferentes. La necesidad del hombre ha sido la misma desde el día que cayó el Evangelio. Y vean el compromiso que está siendo aquí adquirido. Dice, además, en el versículo 3, que poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, ¿con qué? Con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Cuando nosotros hablamos de guardar la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos de hacer conforme a lo que ella dice, básicamente estamos hablando del amor a Dios.
Una reforma solamente viene cuando realmente amamos la palabra de Dios. No solamente es leerla para nosotros hacer un examen y decir que debemos hacer y que no. Es que tiene que haber una convicción tal de que es por amor que se hacen las cosas. Por amor a Dios. Esto que estamos leyendo, ¿a qué le suena parecido? No suena parecido al gran mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Y qué es lo que están diciendo ellos? Que van a guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. ¿Cuál es la conclusión? El amor a Dios no se puede separar del amor a su palabra, del amor a sus mandamientos. Cristo lo dijo muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, es inútil, así lo digo, es inútil procurar cambios sin un verdadero amor por Cristo. Y todo aquel que confiese amor por Cristo, confiesa también un amor por la palabra que Él nos ha dado. Y un amor por la palabra se refleja en hacer lo que ahí está. Si nosotros cuando venimos a la palabra de Dios y vemos que hay algo que debemos cambiar y nuestra actitud es: no, hasta ahí, yo eso no lo voy a hacer. Lo que debes evaluar es tu corazón y el amor que tú dices tener entonces por Dios y por Cristo. Porque si amas a Dios y amas a Cristo, entonces vas a hacer lo que Él dice que hay que hacer. No es así. De nuevo, uno puede poner muchos ejemplos de la vida real que no refleja claramente el verdadero amor que tiene Dios por su pueblo. Pero es como si usted es como padre a un hijo y un hijo te pasa diciendo: yo te amo, papi, pero nunca te obedezco. Claro, no, hijo, si tú me amas, entonces por amor tú me vas a obedecer a lo que yo digo. O uno como marido o como esposa, uno a veces va a hacer cosas para agradar a su esposo o a su esposa, que las va a hacer en la casa. ¿Por qué? Por amor. Si no las hace, dice: sí, amor, yo te amo, pero yo no voy a hacer X cosa nunca. Y me dice: pero bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Hay un límite para ese amor entonces? Estamos hablando de cosas siempre en cuanto a la piedad. Como les digo, estos ejemplos ni siquiera pueden reflejar lo que es verdaderamente el amor de Dios que tiene por su pueblo. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y por el amor que Él tiene para con nosotros, que nosotros luego podemos decir: yo amo a Dios, Dios, lo que tú pidas, yo lo voy a hacer. Habla porque tu siervo oye. Ese es el fundamento. Por eso les decía que el inicio era una reforma aparente. Sí, el pueblo pudo haber quitado las estatuas y todo eso, pero hipotéticamente, es un ejemplo. Yo me imagino que si uno hubiera llegado a preguntarle al pueblo por qué estaban quebrando los ídolos antes de que llegara la lectura de la ley, su respuesta hubiera sido la siguiente: oiga, ¿por qué están quitando ustedes esas estatuas de Baal? ¿Y por qué están quebrando esos caballos con esas figuras de sol y demás? Porque el rey Josías lo pidió. Y como él dijo que lo quitáramos, lo estamos quitando. Él es el rey, hay que hacerlo. Pero es mi convicción que luego, a la luz de la predicación de la palabra de Dios, cuando de nuevo se vino a quitar los ídolos, porque si ustedes se adelantan un poco, capítulo 23, versículo 5, vea lo que dice. A partir del versículo 4. Segundo de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, etcétera, etcétera. Es mi convicción que cuando uno llegaba a preguntarles a ellos: oiga, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Por qué están quitando todos esos ídolos? ¿Por qué están quitando los utensilios que fueron usados para los ídolos? Porque la palabra de Dios dice así. Dios ha dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay una diferencia abismal entre hacer algo porque simplemente un hombre dice que lo haga,
a hacer algo porque Dios dice que lo hagamos. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? De nuevo, yo les digo, nosotros venimos aquí aprovechando esta gran oportunidad. Pero las cosas que puedan venir como fruto de estas predicaciones no es porque los pastores de la iglesia de los lagos lo dicen, no, es porque la palabra de Dios lo dice. Porque Dios ha dicho. No, hermanos. Nosotros entonces podemos resumir la reforma bíblica con el siguiente principio. Debemos dejar de hacer todo aquello que Dios ha prohibido que hagamos y debemos hacer todo aquello que Dios pide que hagamos y que no estamos haciendo. Y por eso toda iglesia nunca va a terminar de estar reformándose. Hay un lema muy popular en medio de las iglesias que se llaman a sí mismos reformadas, que dice así: iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, créanme, nosotros no estamos todavía donde vemos que tenemos que estar, pero por la gracia de Dios hemos caminado. ¿Y cómo ha sido eso? Bueno, ha sido precisamente haciendo eso. ¿Qué pide Dios que debemos hacer que no estamos haciendo? Hagámoslo. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Lo ha pedido Dios? No. Dejemos de hacerlo. Porque si Él no lo ha pedido, y más aún, si explícitamente lo ha prohibido, ¿cómo vamos a hacerlo? Y nosotros tenemos un ejemplo de las dos cosas aquí. En primer lugar, ¿había mandado Dios a tener estatuas, figuras de animales? No. No te harás imagen. Dios lo ha prohibido, lo vamos a dejar de hacer. Eso es una reforma. Pero no termina ahí. Hay que hacer aquello que Dios ha pedido que hagamos. Y más adelante nosotros vemos en el versículo 21 a Josías celebrando la Pascua. Segundo de Reyes 23, 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo? Conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Dios ha ordenado que celebremos la Pascua. Vamos a celebrar la Pascua. Eso era en la antigua pacto. Trasladémoslo a nuestros días. Estamos cantando como Dios pide que cantemos. Estamos cantando con gozo, pero estamos cantando a la vez con inteligencia. Estamos teniendo predicación de la palabra de Dios. Estamos celebrando la cena del Señor, sí, pero ¿cómo? La estamos celebrando lo más fiel y cercana a lo que la palabra de Dios nos dice. Es que nosotros no podemos conformarnos. No, sí, aquí bautizamos y aquí tenemos la cena. Pero no, constantemente hay que estar evaluando. Está haciendo según lo que la palabra de Dios manda. Y así tenemos que hacerlo con todas las áreas de la vida como iglesia y personal. Estoy orando como Dios pide que ore. Es mi oración modelo de las oraciones que tengo en la palabra de Dios. Es el culto como Dios lo ha pedido. Es un culto en orden. Es un culto para la gloria de Dios. Es un culto racional. Todas esas preguntas constantemente. ¿Para qué? Para hacer aquello que debo hacer y dejar de hacer aquello que no debo hacer. Ese es un buen resumen de lo que es la urgencia de reformarnos bíblicamente. Y con esto he expuesto a grandes rasgos este pasaje de la palabra de Dios. Yo solamente tengo dos consideraciones finales que quiero compartir. En primer lugar, ¿por qué mencioné hablando de la historia? ¿Por qué hay un marco histórico? Bueno, lo hay por la siguiente razón. Como en los días de Josías, la Biblia es un libro olvidado. Es un libro olvidado. Y también el libro fue olvidado hace casi 500 años, en los días de Lutero. No sé cuánto conocen ustedes de cómo eran esos días, pero no cualquiera tenía una copia de la palabra de Dios en su casa. De hecho, la Iglesia Católica llegó al punto de decir: no, el pueblo no tiene la palabra de Dios, solo nosotros la tenemos y solo nosotros la interpretamos. Vean qué peligroso es eso. La Reforma vino
para decir no, la Biblia para el pueblo, la Biblia en un lenguaje que el pueblo entienda. Y nosotros tenemos ahora traducción de la Biblia a todos los idiomas que se ha podido traducir por ese convencimiento de que cada uno debe tener acceso a la palabra de Dios. Pero sin embargo, yo creo que aún con todo el acceso que nosotros tenemos, la Biblia sigue siendo un libro olvidado. Y no porque haya escasez. A diferencia de los días de Josías, donde apenas quedaba copia de la ley, hoy nosotros tenemos de dónde escoger. Algunos tienen Reina Valera en 1960, otros tienen 1995, otros tienen Biblia de las Américas, unos tienen una versión internacional, unos tienen la versión arcoíris, unos tienen la versión de letra roja. Y puedo seguir. Vayan a cualquier librería cristiana y ustedes van a ver Biblia para todos los gustos. Entonces, Ronnie, ¿cómo es que la Biblia está olvidada? Si tenemos un montón de Biblias, ¿de dónde escoger? Bueno, vayan a muchas casas y ¿qué es lo que usted vaya? Biblias llenas de polvo. Usted puede venir y escribir sobre ellas en la tapa. Que cuando viene cada domingo, uy, hay que limpiarla, qué vergüenza llegar así con la Biblia sucia. Eso es una Biblia olvidada. Hay casas donde tienen a veces hasta una Biblia versión grande, abierta en algún salmo, Salmo 90, Salmo 91. Qué bonito, es que ese pasaje a mí me encanta. Y para ver, no la toque, déjela ahí, es que ese pasaje a mí me encanta. Yo siempre la tengo abierta en ese pasaje. Eso es una Biblia olvidada. ¿Acaso Dios nos ha dado solamente Salmo 90, Salmo 91, Salmo 23? Nos ha dado 66 libros para que nosotros meditemos en ella todos los días. Y nosotros, como pastores, tenemos el deber de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. No, hermanos, la Biblia no es un libro para tenerlo como uno más, como parte de una biblioteca. No. Si no estudiamos la palabra de Dios, nos estamos exponiendo a tener el mismo desconocimiento que hubo en los días del oscurantismo antes de la Reforma. A tal punto que las personas participaban de algo llamado las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia, en resumen, era sencillamente una remisión de pecados, suspender, anular la sentencia del pecado, para que fuera perdonado, y esto gracias a que existía, según la posición católica, aclaro, esto no es bíblico para nada, según ellos existía un tesoro de méritos. Hubo cristianos que se portaron tan bien que les sobró obras de justicia y entonces iban para un tesoro. Entonces cuando venía un pobre hombre o una mujer agobiada porque quizás un familiar murió sin haber confesado sus pecados, ellos decían, no se preocupe, está el tesoro de los méritos. A cambio de una módica suma, yo puedo aplicar parte de esos méritos al bien de esa pobre alma que ha muerto sin confesar sus pecados. Y el pueblo pagaba por ello. Uno dice, ¿cómo pueden caer a tal punto de pensar de que la vida de María y de muchos santos fue tal de que existe un tesoro para hacer esas cosas? Nosotros lo escuchamos y decimos, esto no es bíblico. ¿Cómo pudieron haber creído eso? Pero es que entendamos, llegaron a caer en tal trampa por desconocer la palabra de Dios. Y lo que pasa en muchas otras iglesias donde un falso evangelio es predicado, porque esto nos suena conocido, el favor de Dios a cambio de dinero. Eso sigue predicándose el día de hoy. Pero ¿por qué hay gente que está ahí? Por falta de conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque no conocen la palabra de Dios. Si fueran diligentes en estudiar la palabra de Dios, en el momento que ese hombre, esto no está en la palabra de Dios, corra de ahí. Eso no es una iglesia bíblica, eso no es una iglesia sana. Pero hay multitudes. Ustedes han visto las multitudes que hay. Lugares, miles, 2,000, 3,000, 5,000 personas. Uno dice, ¿cómo pueden estar escuchando a un maestro falso? Falta conocimiento de la palabra de Dios. Este libro es vida. Es un tesoro para los que la hallan. Pero menosprécialo y estás poniendo en peligro tu alma para siempre.
Hermanos, nosotros tenemos mejor que los mazos que destruyeron las estatuas del reino de Josías, y mejor que el martillo con que Martín Lutero clavó las tesis. Nosotros tenemos la espada de doble filo, la palabra de Dios, para deshacer las obras del enemigo, para predicar para la conversión de las almas. Porque lo que trajo la reforma no fue quebrar esas estatuas, fue volver a la ley. Lo que trajo la reforma no fue que 95 tesis se pegaron ahí para exhibición, no fue porque eso, fue volver a la palabra de Dios. Y hoy nosotros podemos albergar una esperanza de que en este país, en Costa Rica, Dios todavía puede seguir mostrando su gracia y su favor cuando su pueblo vuelva a su palabra. Esa es la promesa con la que quiero terminar, para alentarnos en nuestro deber. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Josías? Dice el versículo 18. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: Josías, serás recogido en paz. Josías, tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar. Qué hermosa promesa. Josías fue un hombre falible. Quiero aclarar esto. O sea, cuando ustedes terminan de leer cómo murió él, Josías murió por terco. Porque hubo un día que él salió a una batalla que Dios no le había dicho que saliera. Y él murió en esa batalla. Pero la palabra y la promesa de Dios seguía siendo verdad. Josías no vio la maldad que vino sobre Judá. Años más adelante sí iba a llegar Nabucodonosor y arrasó con todo. No quedó nada de lo que era Judá. Pero Josías no lo vio. La promesa de Dios fue fiel. Hermanos, ser fieles a la palabra de Dios va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Muchos ya no querrán estar con nosotros, vendrá persecución, y la persecución, estoy convencido, vendrá de una u otra manera a este país, ya sea por un mundo que nos quiere seducir, haciéndonos creer de que se puede vivir en el mundo y en la iglesia sin consecuencias para nuestra alma, y que vendrá también por medio de querer silenciarnos, de que nosotros dejemos de decir la verdad de Dios en cuanto a muchas cosas. Que dejemos de decir de que el matrimonio es solamente entre el hombre y la mujer, que dejemos de decir de que la vida inicia en el momento mismo de la concepción. Dos batallas que están en este momento librándose cada día. Y muchos van a querer que nos callemos. Pero saben, la confianza de nosotros es que llegará un día en que vendrá el juicio de Jehová. Y cuando yo digo eso, debe hacernos temer, en un sentido. ¿Cómo que es una bendición que venga el juicio de Jehová? Sí, porque Él será el Señor Jesús victorioso que vendrá a poner fin a la maldad para siempre. No somos nosotros los que vamos a salvar el mundo, es la palabra de Dios la que lleva a las personas a Cristo. Pero vendrá un día que Cristo vendrá para juzgar, y aquellos que no quisieron escuchar a este mensaje serán juzgados por su incredulidad. Pero para aquellos el que el Señor en su gracia nos llevó a enternecernos, a humillarnos y a obedecer su palabra, vendrá este Señor victorioso para dar recompensa a los suyos. Que el Señor nos halle fieles, que nosotros alberguemos esa esperanza de que no peleamos una batalla con un fin incierto. Yo no quiero dejar un estado alarmista de que estamos sin saber qué hacer, no. Ya Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La victoria es segura porque Cristo la ganó por nosotros. Oremos.